En esta jornada en Comisión de Diputados se aprobó el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. De todos modos, algunos artículos 3, precisamente de los que han generado más polémica entre gobierno y oposición, serán discutidos y negociados en el plenario. ¿Qué implica este proyecto? ¿Por qué demoró tanto nuestro país en avanzar en este tema? ¿Cuánto pesó, por ejemplo, el caso Marcet? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la DOE. Yo creo que, ha sido una negociación muy ardua. Creo que lo principal es el objetivo. El objetivo es cristalinizar la forma en cómo los partidos políticos se financian en las campañas políticas, que existan mecanismos de contralor y que la Corte Electoral tenga potestades sancionatorias, cosa que en la actualidad o en la legislación actual no las tiene. Yo creo que es un gran avance con respecto a lo que tenemos hoy por hoy. Por supuesto, no es todo lo óptimo que todos querríamos, y esto también ha habido muchas negociaciones entre partidos. Nosotros, por ejemplo, desde el Partido Colorado no estábamos de acuerdo con las donaciones anónimas. Esto lo permite la legislación vigente por montos pequeños, menores a 4.000 unidades indexadas. La mayoría de los partidos entendió de que había que dejar este instrumento. Así que bueno, hubo negociaciones y transacciones de manera tal de poder llegar a un acuerdo de todos los partidos. Y de este tema tan importante vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en la DOE, en la pantalla de TV Ciudad, con el diputado Mariano Botucci, diputado del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a la DOE. ¿Cómo estás? Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Bueno, fueron jornadas intensas estas. Muy intensas, hoy jornada casi de 8 horas, donde por un lado nos vamos satisfechos porque creo que el Uruguay va camino a un, robustecer su entramado legislativo para proteger a la política de situaciones que están a la vuelta de la esquina, que son difíciles, pero con un poco de sabor amargo en torno a 3 artículos, el 13, el 13B y el 14, que son propuestas del Frente Amplio que tienen que ver con, yo diría, la calidad de la democracia representativa en Uruguay. El acceso igualitario por parte de los partidos políticos a una tarifa igualitaria en los medios masivos de comunicación y la publicidad gratuita, que son elementos que el gobierno y que el Partido Nacional en particular ha trancado desde su, inmersión directa en el proceso de negociación, al cual llegó tarde o llegó cuando quiso, ya cuando estaba, consumada la negociación entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y nuestra fuerza política. Bueno, vayamos justamente a eso, ¿no? Estos 3 artículos que mencionaba recién serán discutidos en el plenario, que ha generado una fuerte división entre gobierno y oposición. El Frente Amplio se ha parado firmemente en eso, diciendo que no lo acompañaba, y el gobierno también desde el otro lado, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de los minutos, la publicidad gratuita en los canales de televisión. Se habla de una compensación, ¿no? Porque entienden desde el gobierno que los canales pierden económicamente y que eso podría, entre otras cosas, generar despidos, puestos de trabajo que se pueden llegar a perder. ¿Qué mirada tienen desde el Frente Amplio? Bueno, ese es el mismo argumento que utilizó Andebu cuando se discutió en una primera instancia la ley de medios hace ya algunos años. Pero más allá de eso, lo complejo en esta negociación política tiene que ver con un rengloncito que aparece allí en el artículo 13, donde se señala texto expreso que si el Poder Ejecutivo no manda una iniciativa en ese sentido, cae el artículo 13 y el artículo 14, que tienen que ver, por un lado, con la publicidad gratuita y por otro, por, la tarifa única que rija durante todo el proceso político en el país. El gobierno no necesita que el Poder Legislativo lo faculte para que pueda generar ese tipo de concesiones. Tiene la facultad de hacerlo cuando quiera y en el momento que quiera. Nosotros lo que no queremos es firmar un cheque en blanco, porque por un lado se nos dice que hay pérdidas complejas que tienen que ver con la situación financiera y económica de los canales de televisión, pero por otro lado no sabemos cuál es la magnitud de los eventuales golpes o consecuencias que genere esta ley. No nos lo respondió Andebu, tampoco la coalición de gobierno ha puesto los números sobre la mesa y es muy difícil que el Frente Amplio en ese sentido acompañe una iniciativa que no tiene fundamento ni basamento más allá de la palabra de lo que nos ofrecen los dueños de los canales que están representados en Andebu o los parlamentarios vinculados a los partidos fundacionales básicamente. Entonces, contentos por un lado porque hay una señal de madurez del sistema político de avanzar hacia una ley que lo blinda y ante la circunstancia de que la ley pueda quedar renga si estos artículos
no son votados. Ahora, esa pérdida que entiende el gobierno, ¿no?, de dinero a partir de la publicidad gratuita que que daría a los canales de televisión a los partidos, se habla de esa compensación. Ahora, ¿quién se hace cargo de esa compensación? Una compensación que desconstruye el concepto de publicidad gratuita. Porque si tú compensás, alguien lo tiene que pagar. ¿Y qué no paga el Estado? Lo paga la gente. Entonces, digamos que la intención de que los partidos políticos puedan acceder a publicidad gratuita con el objetivo, digamos, estratégico de colocar en igualdad de condiciones, por llamarlo de alguna manera, tus propuestas programáticas, tus convicciones y tus ideas, es torpedeada por esta intención simbólica de los partidos del gobierno. Porque, insisto, si ellos tienen voluntad política, mañana se manda un proyecto que emana el Poder Ejecutivo al Parlamento y se pone a consideración. La ley no tiene por qué tener un artículo de estas características. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay partidos que quieren dar señales. ¿A quién? A los canales, y están en todo su derecho. También nosotros, los Frente Amplistas, estamos en todo nuestro derecho de saber si está cuantificado esa pérdida que tanto los canales como los partidos políticos del oficialismo dicen que van a tener. ¿Qué pasa con el tema del precio de la publicidad, por ejemplo? Bueno, nosotros establecimos un artículo muy claro que tiene que ver con que debería haber tarifa única y que esa tarifa rija durante todo el proceso electoral. También hay una iniciativa en el artículo 14, que es de nuestra autoría, del Frente Amplio, que tiene que ver con que, bueno, en esta ley rinden los partidos políticos, es lo que corresponde, pero también deben rendir los canales que, en definitiva, son los beneficiarios de los dineros de los partidos políticos por la contratación de pauta publicitaria, y esa rendición la tienen que hacer bajo el régimen de declaración jurada. Estamos estableciendo artículos garantistas que brindan o ofrecen a la gente en general mayor nivel de información, a ustedes, al periodismo, y por lo tanto, como corolario de todo ello, mayores niveles de transparencia para que los procesos políticos y, digamos, el financiamiento permanente de los partidos políticos sea más claro para todos. Ustedes marcan y separan en eso del mismo precio para todos, porque el Frente Amplio en la elección pasada pagó más caro el minuto. El Frente Amplio y otros partidos políticos. Yo miraba una tabla que se ha publicado en las redes sociales por parte de un compañero, donde hay fórmulas presidenciales que pagaron 3 veces más de lo que pagó el realismo. No solamente del Frente Amplio, también de otros partidos políticos, del Partido Colorado, por ejemplo. Entonces, para justamente eliminar esas inequidades, esas discrecionalidades, nosotros consideramos que hay que tener acceso igualitario a la misma tarifa. Y yo creo que es difícil oponerse o encontrar argumentos sólidos para oponerse a algo tan claro y tan necesario, que habla justamente de la calidad de nuestra democracia. Es la oportunidad igualitaria para los partidos menores y los partidos mayoritarios de colocar en el debate público sus convicciones, que en definitiva son, o propuestas programáticas, lo que la gente va a tener que resolver cuando elija a uno o a otro. Entonces, es muy complicada esta situación en la cual nos coloca el Partido Nacional. Y aclaro que es el Partido Nacional, porque hay un preacuerdo establecido entre los partidos Colorado, Independiente y Frente Amplio, del cual yo no voy a dudar, porque está en las actas de la comisión de la pasada jornada que sigue existiendo la voluntad expresa de acompañar esos artículos que hoy se han retirado del proyecto para ser discutidos en el plenario el próximo martes. Justamente me quedo con eso, ¿no? Porque, bueno, estos 3 artículos serán discutidos en el plenario. Lo veíamos también en el TEI Disparador, ¿no? Al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, presidente además de esta comisión especial que trató el tema. También, y el gobierno parado muy firmemente del otro lado, lo que piensa el Frente Amplio. ¿Con qué expectativa van? Bueno, es verdad que ellos han trasladado desde el primer día, tanto Conrado Rodríguez como Iván Posadas, que para ellos era sustantiva la compensación, pero en la redacción que se le da al artículo 13 aparece esa línea donde habla de que si no existe la iniciativa del Poder Ejecutivo, caen los 2 artículos. En realidad nosotros estamos trabajando a marcha camión, después de 3 años y medio de casi que inactividad de la comisión, porque queremos que esto se empiece a aplicar en la próxima elección interna. Y en la próxima elección interna de los partidos políticos va a seguir gobernando la coalición de gobierno. Por lo tanto, yo espero que eso no sea con doble intención. No voy a atribuir intenciones non santas, pero nos parece que es como una situación compleja en la cual se embreta al Parlamento, que debería dar una señal, digamos, contundente, de manera unificada, de que el país necesita, la política necesita, la gente necesita
procesos electorales cada día más limpios, más transparentes y que generen mayores niveles de información pública, sobre todo, que es lo que estamos buscando todos. La Corte Electoral es la que tendrá también potestad para poder controlar todo esto que se estaba discutiendo. ¿Qué mirada tienen sobre eso La ustedes? Corte Electoral es la que tiene la rectoría de la política electoral en el Uruguay. Hemos anexado de manera conjunta con estos dos partidos al Tribunal de Cuentas, que me parece que fortalece justamente las capacidades de contralor de estos procesos, pero insistimos muchos en los recursos que tienen que tener ambos organismos para que el contralor sea realmente efectivo. Y por eso redactamos el artículo 32, que exige al Poder Ejecutivo de alguna manera dotar de los recursos económicos y humanos suficientes al Tribunal de Cuentas y a la Corte Electoral para que esto sea así, y ese artículo fue, por suerte, llevado por todos los partidos con representación parlamentaria en diputados. Otra cosa que se establece son las sanciones. Son sanciones que ya ¿no? existían en el proyecto inicial, pero a la cual le agregamos mínimos. Nos parece interesante que eso se haya votado por unanimidad. Hay otros temas que tienen que ver con los topes. Los candidatos a la presidencia y a la vice no tenían topes, ahora se les coloca. Nosotros en nuestro proyecto original habíamos colocado topes más bajos, esa es la verdad. No quedamos del todo conformes con los topes establecidos en las últimas horas, pero nos parecía, insisto, dejando esa constancia, buena la señal de que existan topes, porque si no la política se terminaría transformando en un reducto exclusivo para aquellos dirigentes que tienen dinero. Entonces, después también se votó hoy las donaciones anónimas, que estaban en un 15% del total de los ingresos de los partidos políticos en la actual normativa. Habíamos acordado con el Partido Colorado y el Partido Independiente bajarlas a la mitad, pero hoy en el marco de la negociación estuvo al alza porque el Partido Nacional quería justamente niveles mayores y quedó en un 10%. Pero en definitiva, yo digo, es un buen proyecto, es el proyecto que acordamos todos, pero que si no se vota el artículo 13 y 14, créanme, que es un proyecto que quedaría rengo, porque no solamente porque son artículos que plantea la minoría mayor del Parlamento, que eso puede ser una anécdota, sino que se le está quitando a la gente la posibilidad de que conozca a pleno las ideas y las propuestas de los partidos políticos que vamos a competir en el próximo proceso electoral. Ahora, yo te escucho y te noto muy firme en esa postura, la postura del Frente Amplio. Hoy hablé con Conrado Rodríguez, el diputado del Partido Colorado, y él estaba muy firme en la otra postura de no aceptar esto que plantea el Frente Amplio y sí de poner el foco en las compensaciones. Acabas de decir que daría rengo el proyecto. Yo creo que ellos quieren repartir las responsabilidades. ¿Cómo es eso? A ver. Yo insisto que hoy el gobierno tiene la facultad, porque es materia privativa del Poder Ejecutivo, de mandar un proyecto de ley que proponga lo mismo que ellos están trasladando a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Es la pregunta que nos hacemos. No sé si no quieren repartir responsabilidades, si quieren que todo el sistema político pague el costo de financiar las eventuales pérdidas que tengan los privados en este sentido. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que nosotros nos hemos manejado con espíritu altruista, republicano. Todos ustedes saben, y la gente que nos está mirando también, que hemos depuesto una gran parte de las propuestas que presentamos a la Comisión de Financiamiento de los partidos políticos. Todos saben también que la irrupción del Partido Nacional intempestiva sobre el final de la negociación política distorsionó las lógicas de acuerdo que habíamos establecido. Pero bueno, en el Parlamento Nacional las mayorías mandan y nosotros daremos la batalla para que sea la mejor ley. Ahora, con este proyecto se va a saber quién pone plata y cuánta plata pone en determinado partido. Sí, es lo que está establecido en los diferentes artículos, donde los aportes y las donaciones son nominadas en su gran mayoría, salvo el porcentaje de donaciones anónimas, que es muy escaso, pero insisto en que se han conseguido cosas importantes que tienen que ver con los aportes de los candidatos, que tienen que ver con la dureza de las sanciones, que ahora se les colocan mínimos que son altos, pero con lo de las donaciones, que si bien no es lo que nosotros esperábamos, también se baja de un 15 a un 10%, pero nos preocupa muchísimo el acceso a los medios de comunicación, porque es un derecho que tienen los partidos políticos y por lo tanto la gente, la ciudadanía, de poder informarse en igualdad de condiciones sobre las propuestas de cada uno de nosotros. Y por supuesto que es de perogrullo reconocer que cuando a un partido político le cobran el segundo a 176 pesos y a otro le cobran 600, hay una discrecionalidad que la reglamentación o el marco normativo tiene que regular, y esa es la apuesta que nosotros estamos
realizando de manera conjunta con el Partido Independiente y el Partido Colorado, y lo quiero subrayar, y que esperamos quede plasmado en la ley el próximo martes. Bueno, justamente, ¿no? Hablando de acuerdos políticos, yo en la introducción preguntaba, bueno, ¿por qué ahora se logró avanzar? Hubo distintos intentos, pienso en el 2017, por ejemplo, el Frente Amplio tuvo una iniciativa que después no se pudo aprobar precisamente por el caso de Darío Pérez, en ese momento legislador del Frente Amplio, que no acompañó. Un paréntesis, por el caso de Darío Pérez y de la oposición del momento que tampoco acompañó. Claro, pero Darío Pérez no le dio la mayoría del Frente Amplio Está en ese bien, caso, ¿no? pero yo lo que digo es, si la oposición del momento hubiera tenido el mismo espíritu constructivo que tuvimos los Frente Amplistas en este tiempo, habría proyectos hace ya mucho tiempo en el Uruguay. Y no sucedió así. Yo lo que digo es, esto representa un avance sustantivo. Creo que todos hemos hecho un esfuerzo importante, pero la irrupción del Partido Nacional de algún tipo de forma condicionó los acuerdos que habíamos alcanzado. ¿Cuánto condicionó el caso Marcet, por ejemplo, en esta discusión? Al Frente Amplio lo condicionó. ¿En qué sentido? Y bueno, nosotros, tú sabes, hemos levantado la bandera de que las empresas no deberían aportar a las campañas electorales. Sin embargo, cuando sucede lo que es de público conocimiento, nosotros reposicionamos algunas de nuestras formulaciones porque lo que razonamos, lo que valoramos políticamente es que el Uruguay necesita rápidamente dar señales y blindar a la política de esas situaciones que eventualmente pueden facilitarle el ingreso a los dineros del crimen organizado. Entonces depusimos esa iniciativa. Y ustedes saben que nosotros hemos venido defendiendo que en realidad, y los analistas políticos incluso que aparecen en este canal han dicho que, bueno, que no es en definitiva lo más razonable, porque en el mundo existe un fenómeno que se llama captación corporativa en democracia, que tiene que ver, lo he explicado muchas veces, con que hay empresas que colocan sus dineros para un candidato, el candidato gana y después siente que le debe un favor a quien le bancó la campaña electoral. Y hay que empezar a divorciar a la política del dinero. Por supuesto que lo mejor sería procesos electorales y financiamiento 100% público. El Uruguay no puede darse, lamentablemente, ese lujo porque sería muy caro. Por eso tenemos, digamos, una economía mixta en ese sentido, con aportes de privados y del Estado. Pero bueno, tenemos que jugar con las reglas de juegos que tenemos, con los votos que tenemos en el Parlamento Nacional. No hay que olvidar que el Frente Amplio es el partido mayoritario, pero no tiene mayoría parlamentaria. ¿El caso Marcet es un caso de cómo el narcotráfico... Bueno, eso lo tendrá que demostrar la justicia. Y nosotros no podemos tener la convicción, pero hay que poder probarlo y la justicia está trabajando y hay que dejarla trabajar. Tenemos ejemplos sobrados vinculados a presiones indebidas, a la Fiscalía, permanentemente, que la tuvimos sentada en el banquillo de acusados hace unos días en la Comisión de Constitución y Códigos. No queremos hacer lo mismo desde el lado de la oposición política. La justicia es independiente, tiene que seguir siendo independiente y hay que dejarla actuar con tranquilidad. ¿Se tuvo en cuenta, por ejemplo, cuánto cuesta una campaña al momento de discutir todos estos proyectos de esta iniciativa? Bueno, a cada partido le cuesta diferente. Nosotros queremos... En nuestro plan original estaba acortar el tiempo de las campañas electorales y abaratarlas. Creo que es un poco la lógica que debería primar. Pero claro, son 7 partidos políticos los que están representados en la Cámara de Representantes. Y cuando uno tiene el espíritu altruista de que esta ley salga con el mayor consenso posible, tiene que tener en cuenta todas las sensibilidades de los partidos políticos allí representados. Yo digo, esta no va a ser la mejor ley del mundo, va a ser la mejor ley posible. ¿Cuánto cuesta una campaña, por ejemplo? Bueno, no lo sé, no te lo puedo decir. Depende qué tipo de elección sea, si es una elección interna, si es una elección nacional, si es un balotaje, si es una elección departamental, si sos candidato a una alcaldía, a un municipio, o sos candidato a la Junta Departamental. Depende, digamos, la relevancia que cada partido le dé a cada instancia electoral. Decías algo de pasar hoy que me parece importante, ¿no? De cómo muchas veces quizás un partido, un dirigente político puede sentir que tiene que devolverle el favor a aquella empresa. Overdrecht. Claro, bueno, aquella persona que pone dinero en determinada campaña. Eso pasa hoy en Uruguay. Bueno, yo no tengo pruebas de eso, pero es un fenómeno que está comprobado en el mundo. Hay jerarcas en el mundo, políticos que han sido procesados con prisión por este tema. Lo que nosotros no queremos es que suceda en el Uruguay. Y el Uruguay tiene una característica que a mí me gusta siempre resaltar. Somos hijos de las políticas de avanzada del vallismo histórico. Siempre nos hemos anticipado a los problemas. Y yo creo que hoy el Uruguay está en condiciones de anticiparse a problemas que están ahí, que están a la vuelta de la esquina.
Nosotros tenemos la voluntad política de avanzar y creo que hemos dejado muestras más que suficientes que avalan lo que estamos diciendo con el voto en comisión y lo que estamos diciendo verbalmente aquí. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando sobre este tema. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, a propósito del proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que se aprobó en comisión y que pasará a discutirse 3 artículos en el plenario. Hay un aspecto que este proyecto no tiene en cuenta, que es un aspecto considero importante en estos últimos tiempos, que son las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que se ha tomado como base de discusión de este proyecto el proyecto de ley que naufragó la legislatura pasada, y ese proyecto no lo contemplaba. Es una materia pendiente que tiene el Parlamento Nacional, pero vayamos paso a paso. Todavía no nos ponemos de acuerdo con los medios convencionales, dejemos eso para el futuro. Que seguramente sea necesario algún tipo de regulación, pero por el momento estamos tratando de, digamos, de consensuar un marco regulatorio más fino para lo que tenemos hoy. Coinciden de que es igual, de todos modos, una herramienta importante. Pienso, es fundamental. Ni que hablar desde el punto de vista de las opiniones, todo lo que se puede difundir. También los legisladores utilizan las redes sociales para poder dar a conocer distintas cosas. Siempre se ha discutido mucho qué pasa con la veda, ¿no? La veda electoral que, por ejemplo, condiciona los medios de comunicación, pero sin embargo, en las redes sociales uno puede poner y decir lo que quiera. ¿Hace falta ajustarse, digamos, a esos tiempos, a lo que hoy la tecnología ofrece? Bueno, hay que analizarlo. Nosotros hicimos pasar por esa comisión de financiamiento de la democracia no solamente a las autoridades de los partidos políticos, sino que también a especialistas en términos generales, y siempre la discusión estuvo orientada a la participación de los medios convencionales. Yo creo que eso es una discusión que el Parlamento tendrá que dar, pero insisto en la necesidad en primera instancia de regular lo que está a consideración del espectro político, que todavía nos está llevando cierto tiempo por su complejidad y porque además involucra situaciones económico-financieras de las empresas, involucra a trabajadores, porque cuando estuvo por allí Andebu señaló que esta ley, conjuntamente con las campañas de bienes y las cadenas, perjudican lo que puede ser el sostenimiento de las fuentes laborales. Entonces, vayamos de a poco con lo que hoy tenemos que resolver y después, sin ningún tipo de dudas, podemos hincarle el diente a otros temas que son necesarios, pero que por ahora no estamos considerando. En esto de los medios de comunicación, los canales, una cosa muy distinta es Montevideo y otra es el interior sin ningún del tipo país. de dudas. En ese sentido, ¿qué mirada tiene? ¿Qué pasa con el proyecto en eso? ¿Pone el foco también en el interior? No, el artículo que coloca la coalición vinculado a las compensaciones barre con todos. O sea, no hay, digamos, una distinción de los canales montevideanos respecto a los que están en el interior, que tienen una vida institucional mucho más sacrificada, porque de alguna manera los medios capitalinos son los que concentran la mayor parte de la publicidad oficial, son los beneficiarios del 100% de los 80 millones de dólares del Fondo Audiovisual, son a los que no se le cobraron el canon que establece la ley de medios. Entonces, bueno, esas circunstancias también estuvieron en la consideración de la comisión, pero ese artículo que nos tiene ahí en vilo ha complicado la negociación política. Nosotros establecimos en algún momento en alguna declaración pública a título personal, no a nombre del Frente Amplio, que nos parecía sí considerar tal vez la situación de los canales del interior, pero el oficialismo ha resuelto, digamos, meter a todos los canales en el mismo bolsón y naturalmente que no todas las realidades son iguales. Hoy hablábamos en el primer bloque el alcance de este proyecto, las sanciones, los controles, el rol de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas también. En ese sentido señalabas el hecho de que las rendiciones de cuentas de todos los actores involucrados debería ser importante. ¿Consideran que se puede llegar o que puede llegar a ser más cristalino todo el sistema a partir de esta iniciativa? Sin ningún tipo de dudas, porque la presencia del Tribunal de Cuentas fortalece, digamos, el trabajo de auditoría de los estados contables de los partidos y de las rendiciones de cuentas, y además el artículo que establece recursos o la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de dotar de recursos a los organismos de Contralor está muy por encima del trabajo que hoy lamentablemente hacen tan solo 2 contadores de la Corte Electoral. Ese es el personal con el que cuenta la Corte Electoral, que es el organismo rector de la política electoral del Uruguay, para ser el contralor de toda esa inmensidad de listas que ustedes conocen que participan
de los actos electorales. Sí, se ha hablado mucho de los recursos de la Corte Electoral en ese sentido también. Bueno, en realidad nosotros fuimos muy críticos porque, si bien a mí no me duele en prendas decirlo, nosotros no pusimos toda la carne en la parrilla y esto significa que no dotamos a la Corte Electoral en las administraciones frente amplistas de los recursos que debería haber tenido. Este gobierno se comprometió en campaña electoral de hacerlo. Y ellos ganaron proponiendo que iban a hacer las cosas mejor que nosotros. Y claramente no lo hicieron. Y ese artículo que establece la dotación de recursos para estos organismos es de autoría del Frente Amplio. Justamente yo creo que tampoco se pudo oponer el oficialismo porque le recordamos que en el compromiso por el país que firmaron los partidos de gobierno se comprometieron con la gente. Entonces, bueno, yo creo que es buena cosa haber votado este artículo porque si no hubiéramos terminado de votar un placebo, ¿no? Una ley inocua que podía decir un montón de cosas interesantes, pero sin la posibilidad efectiva de que las instituciones involucradas pudieran realizar el contralor eficiente que la ley requiere. Diputado Mariano Tucci, gracias por tu visita esta noche aquí. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.